Con su permiso, señores presidentes, sea usted bienvenido. Yo creo que usted es un hombre que cree en el mercado libre y en la democracia. No voy a cuestionar sus convicciones, pero sí voy a cuestionar su análisis. Usted habla mucho, por lo menos en otros textos, en otras intervenciones, del cambio del paradigma que significan los descubrimientos del shale gas en los Estados Unidos y cómo eso es un dato muy importante para México. Y yo estoy de acuerdo de que el aumento de la oferta de shale gas en Estados Unidos hace una diferencia enorme para los Estados Unidos. Pero me parece que usted está sobredimensionando la importancia de este hecho. Si nosotros vemos en retrospectiva lo que pasó entre 1998 y 2008, vemos que las predicciones que se hacían de ese género en ese momento, cuando el petróleo estaba a $8, nos decían que en los siguientes 20 años o 10 años el petróleo iba a ser muy barato y que por lo tanto había que sacarlo ya todo y venderlo. Y resultó que pasó de $8 en algunos momentos a $150. ¿Por qué? Porque no había un solo factor, no había una sola variable. ¿Qué fue lo que cambió las predicciones? El crecimiento rapidísimo de China y de la India, los problemas políticos en el mundo desde el gobierno de Chávez hasta los golpes militares que ocurrieron en África, la inestabilidad del Medio Oriente. A mí me parece que una idea en donde es una sola variable la que determina el futuro y los cálculos y no mirar a lo que está ocurriendo en el mundo es una idea muy limitada. Si yo miro lo que hoy está pasando en el Medio Oriente, lo menos que puedo decir es que estoy ante una situación y un mercado absolutamente impredecible, porque incluso las condiciones políticas del Medio Oriente para los Estados Unidos hoy son mucho más difíciles de lo que eran en 1998. El nivel de estabilidad y de ingobernabilidad que hay en esos países es muy alto. Es una primera observación. Una segunda observación es el manejo de los modelos internacionales. ¿Cómo es posible que hasta Cuba haya abierto y nosotros no hemos abierto? Y el manejo del modelo noruego. El caso del modelo noruego es completamente distinto. Es un país muy desarrollado, es la democracia más exitosa o de las más exitosas del mundo y es el país junto con Finlandia, Suecia y algunos otros que tiene los niveles más altos de honestidad pública. Entonces, nosotros no podemos hacer esa comparación así tan sencilla con Noruega. El caso de Brasil lo conozco, lo platiqué en algún momento con el presidente Cardoso. O sea, ellos decidieron abrir la empresa en el 97, 98, cuando el petróleo estaba a $8 y ellos ya no tenían petróleo. Nosotros hemos tenido unos ingresos petroleros enormes en esta última década, no tenemos el mismo problema que tenía Brasil. Lo que decía el senador Bartlett, esto ha cambiado con los nuevos descubrimientos, pero no solo eso, sino que el éxito de Petrobras no se debe siquiera fundamentalmente a este hecho, son muchas otras las razones que explican el éxito de Petrobras, entre otras que desde 10 años antes ellos invirtieron masivamente en la investigación y en la formación de cuadros y nosotros descuidamos totalmente ese campo cuando nosotros en el momento del arranque estábamos muy por encima de lo que estaba Petrobras. Entonces son otras las razones que están explicando el éxito de Petrobras. Tercero, Juan, yo creo que hay que tener más apertura en la revisión de los modelos internacionales. O sea, hay modelos internacionales en los países árabes que son sumamente exitosos como empresas públicas. Se manejan con transparencia, con gran éxito y con una enorme rentabilidad para esos países. Hay el modelo de China, en donde las asociaciones se dan sobre la base de que se mantiene la propiedad de las empresas, son empresas mixtas, y entonces ellos han podido controlar el manejo de estas cosas. Y el caso al que pudiera parecerse más el caso mexicano en la hipótesis de esta reforma, pues el caso ruso.
Es decir, es el caso de Yeltsin, es el caso de privatizaciones sin regulación con altísimos niveles de corrupción, que han sido desastrosos. Entonces, dada la experiencia que nosotros tenemos en otros mercados, ¿qué nos dice que ahora sí esto se va a manejar con honorabilidad cuando tenemos todas las privatizaciones en donde precisamente lo que no ha habido es transparencia y tampoco ha habido los resultados? Luego, todas estas, digamos, predicciones que se hacen sobre el crecimiento de la economía, del empleo, realmente, ¿sobre qué bases puede uno hacer una predicción entre la vinculación de lo que va a ocurrir en un sector con el comportamiento general de la economía mexicana? Me parece sumamente superficial. ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la economía americana? ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la economía global? ¿Qué va a pasar con muchas otras variables en la economía mexicana? Entonces, predecir a 6 a 12 años de distancia las cosas que se están prediciendo me parece bastante superficial. El análisis que tú haces cuando comparas los sectores económicos, pues son comparaciones un tanto a modo. O sea, si en vez de poner a Pemex en este periodo hubieras puesto a Pemex en el año 82-88, cuando el descubrimiento de Cantarell, entonces la expansión de Pemex hubiera sido el país más exitoso del mundo, pero no se debía ni siquiera que era una empresa estatal o que había una empresa con participación privada, se debía a la circunstancia de haber descubierto, y digo yo con un gran mérito para esa época, el yacimiento de Cantarell. Entonces, esto tiene también muchas otras explicaciones y muchas otras razones a considerar. Y finalmente, yo quisiera hacer una sola pregunta. Tú eres un hombre con convicciones democráticas. Aquí el país está dividido, completamente dividido. Y las encuestas que se mencionan son reales. Yo las he revisado todas, no de ahora, de hace 10 años. Sin exagerar, puedo decir que 2/3 partes de la opinión pública están en contra de una mayor inversión en petróleos y en la Comisión Federal de Electricidad. Y por otro lado, los votos del Congreso, esas 2/3 o ese 70% está a favor en las alianzas que hoy existen. ¿Cuál es el problema de resolver este diferendo tan profundo que está generando tantas tensiones y las va a seguir generando en el país, de llevar esto a una consulta? ¿Cuál es el problema? ¿Ya está el derecho en la Constitución? Lo único que se necesita es la voluntad política para que no haya dudas, porque el derecho ya está. Llevar a cabo la ley reglamentaria y facilitar que esta consulta se haga ahora. ¿Y por qué no hacerla ahora y no después? Porque si se hace después, para el 2015, tú que estás tan preocupado por los criterios de los inversionistas internacionales, no habrá una sola empresa que se sienta segura de invertir en México si después va a haber un referéndum. Ninguna. ¿Por qué? Porque le van a cambiar las reglas del juego. Entonces, yo pregunto si no consideras conveniente desde el punto de vista de las convicciones democráticas que te caracterizan, el que se resuelva esto por el único método que ha encontrado la humanidad para resolver las diferencias de manera civilizada y pacífica, que es la de una elección, la de un proceso democrático para el cual ya existe el derecho en nuestro país. Gracias. Gracias, senador.